La pregunta es, ¿por qué una madre entrega a su hijo o a su hija para que otra persona la cuide, la críe y se haga cargo de ese bebé como si fuera su madre? O más bien, su padre, siendo alguien que no conoce ese bebé, no tiene ninguna relación familiar con ese bebé, pero solamente Dios sabe las cosas de la vida. Bueno, en el año 1992, yo no es que era muy pequeña, yo debía tener por ahí unos 12 años. Recuerdo que mi abuela, ahí en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, en un barrio llamado Las Cañitas, había una chica joven. Claro, ella no tenía posibilidades y no era solamente eso, sino que en el barrio todo el mundo hablaba y comentaba que ella era deficiente de la cabeza, que estaba media loca. Claro, decían que había tenido 4 hijos, que no tenía manera de resolver aquella situación y claro, según las posibilidades que tenía, entonces las personas, hubo quien se quedó con uno de esos hijos y los crió, los educó, los colocó en la escuela, le dio alimento, cama, todo, como si fuese su hijo, claro. Recuerdo que mi abuela, claro, doña Lela, ella se quedó con uno de esos niños. En aquella época, claro, yo era pequeña, tendría por ahí unos 12, 13 años. Entonces yo no entendía nada de la vida. Quizás alguna que otra cosa, pero no era mucho. Recuerdo que durante mucho tiempo, claro, nosotros crecimos juntos con ese chico y nos estábamos criando. Sabíamos que no era nuestro hermano porque había más nietos ahí. Sabíamos que lo habían acogido ahí en casa de mi abuela y que teníamos que estar todos juntos todos los días, dormir, convivir con él, tratarlo bien, como si fuera uno más, como si fuera un hermano nuestro. Y hoy en día, claro, todavía lo tratamos como si fuera un hermano nuestro, porque fue así que nos educaron en aquella época. Después pasaron unos cuantos años, claro, yo tuve que viajar a España. Después ya en 1998, recuerdo que la guerra era mismo de lo peor. El enemigo se había revoltado de tal manera, claro, yo quería ir a hacer un viaje a República Dominicana, no fue posible. La guerra fue de tal manera horrible y destructiva en mi familia que al final, con mis hermanos, mi madre, todo fue una separación de tal manera que yo en aquellos momentos yo le dije al Señor, claro, pues yo siempre hablaba con el Señor, yo le dije al Señor, Señor, yo te pido por favor ayúdame. Ahora no es el momento para yo hacer ese viaje, pero por lo menos déjame viajar antes de que la señora única se muera y antes de que la señora Aida se muera. Yo quiero ver esas 2 personas porque me gusta mucho esas 2 señoras. Siempre me trataron bien. Yo quiero viajar antes de que tú te las lleves, antes de que ellas se mueran. Bueno, esas son cosas que uno va pidiendo según van sucediendo las cosas en la vida y uno no tiene noción de nada. Resulta que pasaron 24 años después. Claro, yo viajé a República Dominicana
en el 2024, en abril, hace poco. Resulta, claro, yo no imaginaba que yo me iba a encontrar esa situación. Es que yo ya no me recordaba de nada de eso. Porque uno, según va sucediendo las cosas en la vida, de algunas cosas se te quedan grabadas en la mente y otras no. Yo estuve 3 semanas ahí. Claro, no estuve en aquella zona. Estaba viviendo en otro lado, en otra ciudad, en otro barrio. Resulta que en uno de esos momentos en que yo estaba ahí visitando a mi familia, yo estaba en el medio de la calle y sin saberlo, vi justito a mi lado, venía caminando una señora muy mayor, y aquella señora lo único que me dijo fue, claro, yo la veía cargada con muchas cosas y parecía ser una gente indigente de la calle. Y la única palabra que aquella señora soltó, que me dijo mientras yo estaba ahí al lado, solamente estábamos ella y yo ahí frente a frente, y ella en el momento, en su aflicción, en su sufrimiento horrible, ella dijo, para estar pasando todo lo que yo pasé, era mejor estar muerta. De esa manera me lo dijo, que yo me quedé en shock. Ahí en esos momentos, claro, yo en esos momentos no sabía que era la señora única. Pero después las vecinas que habían por ahí cerca decían, ay, pobre la señora única. Señora única, váyase para allá, no sé qué. Ahí en ese momento yo me sorprendí muchísimo. Yo no sabía nada de eso. En ese momento el Señor me hizo entender qué fue lo que yo pedí hace años atrás. Que claro, la vida da muchas vueltas. Hoy sabes lo que estás pasando contigo. Claro, no sabes qué es la vida que le espera a aquella persona. Bueno, resulta, claro, yo en aquellos momentos me arrepentí muchísimo diciéndole al Señor, perdóname, perdóname. Yo no sabía que la señora única le iba a pasar todo lo que solamente Dios sabe lo que le sucedió. Yo en mi intención pensé que quizás la vida le esperaba una cosa mejor a la señora única, pero no fue así. Bueno, después, claro, yo fui a visitar a la señora Aida, estuve con ella, y cuando yo fui a visitarla, resulta que, pobre la señora Aida, claro, estaba también de una manera horrible, que ya no conseguía hablar, no se podía mover, estaba de una manera horrible, y según yo le hablaba y las personas de su familia me decían, ya ella no entiende, ya ella no, la cabeza no le funciona. Yo en aquellos momentos, el ángel del Señor también me hizo ver la gravedad de aquello que yo había pedido en aquellos años. Claro, yo no le deseaba el mal, pero yo desde mi manera de ver la vida, creí que aquellas personas iban a estar bien en aquel tiempo. Pero claro, Dios lo sabe todo. Yo al final, cuando se me terminaron esas 3 semanas, yo viajé otra vez para Suiza, que es donde vivo. Y a los 2 días de yo estar en Suiza, toda su familia pusieron en Facebook, se murió la señora Aida. Claro, ahí en esos momentos, claro, lo único que yo pude fue agradecerle a Dios, Señor, gracias que me permitiste estar todos estos años de vida, pero te pido perdón por esos pedidos que yo hice de esas 2 señoras, sin saber que la vida las iba a tratar de aquella manera. Claro, porque yo en aquel momento pedí aquello, porque automáticamente
yo estaba pidiendo más tiempo de vida, porque en mi situación que yo estaba, de tal manera estaba mal, que yo pensé, claro, yo viví en el medio de la guerra entre el enemigo y solamente Dios sabe quién. Era una guerra espiritual horrible. Y en aquellos momentos, ya aquella guerra ya había tardado meses y años. Y que aquello era de tal manera horrible que yo ya en aquel momento pensé que ya me iba a morir en aquello, que ya no había solución. Y fue la única manera de yo pedirle a Dios un poco más de tiempo, que en el momento no lo pensé, pero hoy en día el Señor me ha ido enseñando y mostrando todas las cosas. Bueno, llegamos a esa pregunta. ¿Por qué una madre entrega a su hijo para alguien que lo cuide? Vemos la historia de Ruth que sale ahí en la Biblia. Resulta que Ruth, cuando ella tuvo su primer hijo, Ruth lo entregó a su suegra Noemí. Claro, para Ruth entregar su único hijo a Noemí fue porque en aquella época, claro, tenían otra mentalidad y otra cosa, pero una madre no anda por ahí entregando su único hijo a cualquier persona para que lo cuide, como ese niño automáticamente iba a llamar toda la vida, iba a llamar mamá a su suegra. Claro, solamente Dios sabe todo. ¿Para qué suceden las cosas? Que muchas veces no las entendemos y no sabemos, pero claro, Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. En el momento pensamos, decimos, Ruth tenía, claro, al principio ella era pobre, pero cuando se casó con aquel esposo, que aquel esposo era el más rico de aquella región, o sea, en teoría multimillonario, claro. Y cuando se casó con él, ya tenía todas las posibilidades para criar su hijo. Pero ¿qué fue lo que hizo Ruth? Entregó su hijo a Noemí para que Noemí lo críe como suyo. Automáticamente da para pensar, dices, bueno, entonces ese hijo nunca va a reconocer a Ruth como su madre. Van a convivir juntos dentro de la misma casa. Ese niño creyendo que su verdadera madre es Noemí, su suegra. Claro que en teoría hasta queda un poquito de ese dolor de haber entregado su hijo. Pero si usted puede, cójase la Biblia y vamos a leer ahora un poquito para que usted pueda entender exactamente. Es imposible dejar de insistir. Bueno, iniciamos la palabra de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es imposible dejar de insistir en el poder del compromiso y de la fidelidad. Las decisiones sabias y piadosas nos colocan en posición de recibir la bendición de Dios. Dios recompensa la fidelidad y el sacrificio por los demás. El libro de Ruth es una tremenda historia sobre el poder de la fidelidad, el sacrificio
y las decisiones sabias. Ruth hizo una elección difícil cuando decidió no regresar a su tierra de origen y escogió en cambio soportar las penurias de ir a Belén con su suegra, quien era viuda y amargada. Como el esposo de Ruth había muerto, ella no tenía obligación de quedarse con Noemí, pero igual tomó la valiente decisión de ser fiel y misericordiosa con su suegra, cuidar de ella y seguir al Dios de Noemí. Orfa, por su lado, o sea, la otra nuera de Noemí, se llamaba Orfa. Ella, por su lado, tomó la decisión más sencilla en ese momento y nunca más oímos de ella. La decisión de Ruth fue difícil en su presente, pero trajo gran bendición a su futuro. Significó que debería soportar cierto sufrimiento durante algún tiempo, pero la colocó en una posición en la cual Dios recompensaría su fidelidad. Dios le regaló a Ruth un esposo bueno y rico. Se llamaba Boaz, quien además le dio un niño. Dios hizo que ella volviera a ser feliz y la colocó en el linaje de Jesucristo. Cuando lea el libro de Ruth, espero que se comprometa a ser como ella, a tomar decisiones sabias, ser más fiel que nunca con las personas que Dios ha puesto en su vida, ser misericordioso y asumir una buena actitud cuando deba luchar y trabajar arduamente. Cuando usted actúe con verdadero compromiso, Dios se deleitará en bendecirlo tan poderosamente como lo hizo con Ruth. Padre amado, gracias Señor por esa palabra poderosa. Bueno. Gracias, Padre amado. Bueno, el libro de Ruth está, si usted lo busca en el índice, usted abra su Biblia. Usted lo busca en el índice donde dice Ruth, del 1 hasta el, déjame ver. Es un libro muy pequeñito, es del 1 hasta el 4. Es un libro muy pequeñito. Usted lo lee ese libro en 2 minutos. Pero sería muy bueno porque según usted vaya leyendo, cada día usted coja de su tiempo 45 minutos. Para usted puede ser una cosa insignificante, pero es una actitud muy poderosa. Fíjese, cada vez que usted lee 45 minutos al día, leyendo de la Biblia, un poquito, ese poquito, Dios lo va llenando a usted de Espíritu Santo y fuego. Dios lo va llenando de luz y poco a poco Dios lo está preparando a usted para llevarlo a las naciones, a hacer maravillas, milagros y todo lo que es
poderosamente grande que viene de Dios. Automáticamente usted dice, bueno, voy a leer 45 minutos de Biblia. Aquello no es mucha cosa. Pero Dios en esos momentos lo está iluminando a usted, está viendo su interés que usted tiene buscándole. Y Dios le entregará, usted tendrá sueños, tendrá revelaciones. Dios lo va llenando cada vez más de su espíritu. Y cuando usted se venga a dar cuenta, usted ya está por ahí haciendo esos grandes trabajos para el reino de Dios. Bueno, sea feliz, reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.